¿Es posible desafiar lo divino? ¿Puede un acto de blasfemia desatar fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Imaginen el sonido seco y desgarrador de una Biblia siendo destrozada, sus páginas sagradas hechas trizas, la portada de cuero desprendida con furia. Ese fue el comienzo de todo. En el corazón de México, se alza una prisión de máxima seguridad, un laberinto de concreto y acero donde la esperanza parece desvanecerse. Entre sus muros sombríos, donde la violencia y la desesperación son moneda corriente, trabaja Miguel, un guardia solitario con una mirada fría y una fe prácticamente inexistente. Su vida, marcada por la soledad y el desencanto, lo ha convertido en un hombre escéptico, incapaz de creer en promesas de salvación o redención. La infancia de Miguel fue dura, plagada de carencias y desilusiones. Creció en un barrio marginal, donde la pobreza y la violencia eran el pan de cada día. Presenció actos de crueldad que lo marcaron profundamente, erosionando su inocencia y su fe en la humanidad. La iglesia, que para muchos era un refugio, nunca le ofreció consuelo ni respuestas. Las oraciones de su madre, una mujer piadosa, parecían caer en el vacío, sin traer alivio a su sufrimiento. Con el tiempo, Miguel se alejó de la fe, convencido de que Dios, si es que existía, era indiferente a su dolor. La prisión se había convertido en un reflejo de su propia alma, un lugar oscuro y desolado, donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Los pasillos laberínticos, las celdas abarrotadas y el constante murmullo de voces desesperadas creaban una atmósfera opresiva, palpable. Entre los internos se encontraban algunos de los criminales más peligrosos del país, asesinos, narcotraficantes y secuestradores, hombres capaces de las mayores atrocidades. Miguel los observaba con una mezcla de desprecio y resignación, consciente de que la línea que separaba al bien del mal era a menudo difusa y tenue. Un día, consumido por la frustración y la amargura tras una dolorosa traición amorosa, Miguel encontró una Biblia olvidada en un rincón de la sala de descanso de los guardias. La tomó en sus manos, sintiendo una mezcla de ira y desprecio. En un acto impulsivo y desafiante, la llevó a la sala de monitoreo y, frente a las cámaras de seguridad, la destrozó sin piedad. Rasgó sus páginas, pisoteó su portada y la arrojó al suelo con furia. Era una declaración de guerra contra todo lo que representaba la fe, una negación de la esperanza, una afirmación de su propio dolor. No midió las consecuencias, solo actuó cegado por la rabia y el resentimiento. Fue un acto de rebeldía, una forma de exorcizar sus demonios internos. Si esta historia te está intrigando y quieres saber qué extraños sucesos le esperan a Miguel en los pasillos de la prisión, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas el desenlace de esta inquietante historia. ¿Será Miguel capaz de enfrentar las consecuencias de sus actos? Descúbrelo en el próximo video. La reacción de sus compañeros guardias fue variada. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con un silencio incómodo que denotaba desaprobación. Nadie dijo nada directamente, pero la tensión en el ambiente era palpable. Era como si Miguel hubiera cruzado una línea invisible, profanando algo sagrado a los ojos de muchos, incluso de aquellos que no profesaban una fe ferviente. El alcaide, un hombre pragmático y poco dado a sentimentalismos, lo llamó a su oficina al día siguiente. Le advirtió sobre la importancia de mantener la compostura y de no realizar actos que pudieran incitar al desorden entre los internos. Sin embargo, no hubo sanciones mayores, quizás porque el alcaide entendía la frustración que a veces embargaba a los guardias en un ambiente tan hostil. O tal vez, simplemente, no le dio mayor importancia al asunto. Pero fue después de ese incidente, cuando la noche envolvía los pasillos de la prisión en una oscuridad inquietante, que comenzaron a suceder cosas extrañas. Miguel, durante sus turnos nocturnos, empezó a experimentar fenómenos inexplicables que desafiaban toda lógica y razón. Al principio, eran solo pequeñas cosas, sombras fugaces que se movían al margen de su visión, susurros ininteligibles que parecían provenir de la nada, objetos que cambiaban de lugar sin explicación aparente. Él,
un hombre de ciencia y escepticismo, intentaba racionalizarlo todo. Lo atribuía al estrés acumulado, al cansancio extremo y a las largas horas de soledad en un ambiente tan opresivo. Pensaba que su mente le estaba jugando una mala pasada, creando ilusiones para llenar el vacío de la noche. Sin embargo, con el paso de los días, los incidentes se intensificaron, haciéndose más frecuentes y perturbadores. Las sombras se volvieron más definidas, los susurros más audibles, los objetos se movían con mayor violencia. Miguel comenzó a sentir una presencia invisible que lo observaba, una energía oscura y amenazante que impregnaba el aire. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, las puertas se abrían y cerraban solas, y a veces escuchaba gemidos y lamentos que parecían provenir de las celdas vacías. El miedo comenzó a apoderarse de él, un miedo irracional y profundo que lo carcomía por dentro. Empezó a dudar de su cordura, preguntándose si estaba perdiendo la cabeza. Quizás el estrés y la soledad finalmente lo habían quebrado. Dentro de los muros de la prisión, corrían rumores sobre un antiguo chamán recluido en una celda apartada. Se trataba de un hombre mayor, acusado de brujería y de realizar rituales oscuros. Se decía que poseía poderes sobrenaturales y que era capaz de comunicarse con los espíritus. Algunos internos lo temían y lo respetaban, mientras que otros lo consideraban un charlatán. Sin embargo, tras los extraños sucesos, muchos comenzaron a vincular al chamán con los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo en la prisión. Se decía que su presencia perturbaba el equilibrio, que su energía atraía a entidades malignas. Algunos incluso afirmaban haberlo visto levitar en su celda o hablar en lenguas desconocidas. Miguel, escéptico por naturaleza, descartó inicialmente estas historias como meras supersticiones y leyendas urbanas. Pero a medida que los incidentes se intensificaban, no podía evitar preguntarse si había algo de verdad en esos rumores. ¿Podría el chamán estar detrás de todo lo que estaba sucediendo? ¿O era simplemente una coincidencia macabra? La duda comenzaba a sembrar una semilla de incertidumbre en su mente. La paranoia comenzó a envolver a Miguel como una espesa niebla. El sueño se convirtió en un lujo esquivo, atormentado por pesadillas vívidas y perturbadoras. En sus horas de vigilia, la desconfianza se apoderó de él. Sospechaba de sus compañeros guardias, imaginando que lo observaban con burla o, peor aún, con conocimiento de lo que estaba sucediendo. Evitaba el contacto visual, respondía con monosílabos y se mantenía alejado de las conversaciones grupales. Se sentía aislado, incomprendido y profundamente solo. La oscuridad se convirtió en su enemiga, un lienzo donde se proyectaban sus miedos más profundos. Cada sombra alargada, cada crujido en la noche, lo hacía saltar de sobresalto. Ya no era el guardia escéptico y pragmático de antes, se había transformado en un hombre asustado y vulnerable, consumido por el temor a lo desconocido. Su mente, antes un bastión de la razón, ahora era un campo de batalla donde la lógica y el miedo luchaban por él. Control. Necesitado de respuestas, Miguel comenzó una investigación informal sobre el chamán y los rituales religiosos que se practicaban en la prisión. Buscó información en los archivos, interrogó discretamente a algunos internos y rebuscó en viejos expedientes. Descubrió historias inquietantes sobre fenómenos paranormales que habían ocurrido en el pasado, apariciones, voces inexplicables y objetos que se movían solos. Algunos internos, creyentes en lo sobrenatural, le contaron relatos escalofriantes sobre el poder del chamán y su capacidad para manipular las fuerzas invisibles. Le hablaron de rituales secretos realizados en las celdas, de invocaciones a espíritus malignos y de pactos con entidades oscuras. Miguel, aunque escéptico, no podía ignorar la persistencia de estos relatos. Era como si la prisión estuviera impregnada de una historia oculta, un legado de sucesos inexplicables que desafiaban toda explicación racional. Cada historia que escuchaba alimentaba su paranoia y lo sumergía aún más en un estado de angustia y confusión. Una noche, mientras patrullaba uno de los pasillos vacíos, Miguel tuvo una visión que lo dejó sin aliento. Una figura luminosa, vestida con una túnica blanca,
apareció frente a él. Su rostro, sereno y compasivo, irradiaba una paz inefable. Por un instante, Miguel creyó reconocer en esa figura la imagen de Jesús. La visión fue breve, fugaz, pero impactante. La figura parecía observarlo con una mirada de tristeza y comprensión, como si conociera su sufrimiento y su confusión. Luego, desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Miguel aturdido y tembloroso. Después de la visión, Miguel se sintió abrumado por la duda y la negación. Intentó racionalizar lo que había visto, atribuyéndolo a su subconsciente, a la tensión acumulada y a la falta de sueño. Se convenció a sí mismo de que era una alucinación, un producto de su imaginación desbordada. Se aferró a la lógica y al escepticismo, negándose a creer que lo que había presenciado era real. ¿Cómo podía un hombre como él, un escéptico empedernido, creer en apariciones divinas? Era absurdo, ilógico e inaceptable. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por negarlo, la visión persistía en su mente, grabada a fuego en su memoria. La imagen de Jesús, con su mirada compasiva y su aura de paz, lo perseguía en sus sueños y en sus horas de vigilia. La duda comenzaba a erosionar su escepticismo, abriendo una grieta en su armadura de incredulidad. ¿Y si lo que había visto era real? ¿Y si la destrucción de la Biblia había desatado algo que escapaba a su comprensión? La pregunta lo atormentaba, sembrando la semilla de una nueva fe. ¿Fue real la visión de Jesús o una simple alucinación producto del estrés y la paranoia? ¿Podrá Miguel encontrar una respuesta a este enigma que lo atormenta? La verdad está más cerca de lo que imagina. De repente, una voz resonó en la mente de Miguel, una voz grave y profunda que parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. No estás solo, Miguel, susurró la voz. Has perturbado un equilibrio ancestral, has despertado una fuerza que dormía en las profundidades de esta prisión. Miguel se paralizó, el miedo helándole la sangre en las venas. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero el pasillo permanecía vacío y silencioso. Era como si la voz viniera de su interior, de lo más profundo de su ser. ¿Quién eres?, pensó Miguel, tratando de controlar el pánico que amenazaba con invadirlo. Soy quien puede ayudarte, respondió la voz. Soy el chamán. He visto lo que has hecho, he sentido la energía oscura que has desatado. Estás en peligro, Miguel. Un peligro que no puedes imaginar. Miguel intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Estaba alucinando, pensó. El estrés, la falta de sueño, la paranoia, todo se había combinado para crear esta experiencia surrealista. No podía ser real. Pero la voz persistía, resonando en su mente con una claridad inquietante. No estoy alucinando, dijo la voz, como si pudiera leer sus pensamientos. Esto es real, Miguel. La destrucción de la Biblia ha abierto una puerta, ha liberado una fuerza maligna que se alimenta del odio, la desesperación y el dolor. Se está extendiendo por la prisión, corrompiendo todo a su paso. Y tú, Miguel, eres el único que puede detenerla. Miguel se negó a creerle al chamán. Lo consideraba un manipulador, un loco peligroso que intentaba aprovecharse de su vulnerabilidad. Estás loco, pensó Miguel. Eres un charlatán, un embaucador. No voy a caer en tu trampa. No me creas si no quieres, respondió la voz. Pero observa lo que sucede a tu alrededor. Escucha los susurros, mira las sombras. Siente la opresión en el aire. La fuerza oscura se está fortaleciendo, y pronto será demasiado tarde para detenerla. Necesitas mi ayuda, Miguel. Soy el único que conoce los rituales y las protecciones necesarias para combatir esta amenaza. A pesar de su escepticismo, una semilla de duda germinó en la mente de Miguel. La voz del chamán sonaba convincente, y las cosas extrañas que estaban sucediendo en la prisión eran innegables. Tal vez, solo tal vez, el chamán tenía razón.
Como si para confirmar las palabras del chamán, otros internos comenzaron a acercarse a Miguel con historias inquietantes. Algunos le contaron sobre apariciones fantasmales en sus celdas, sombras que se movían en la oscuridad y voces que susurraban nombres olvidados. Otros le hablaron de pesadillas vívidas y aterradoras, de sensaciones de opresión y de la presencia constante de una fuerza maligna que los observaba. Incluso algunos de los internos más duros y escépticos admitieron haber presenciado sucesos inexplicables que desafiaban toda lógica y razón. Estas historias, contadas con temor y convicción, comenzaron a erosionar el escepticismo de Miguel. Era como si la prisión entera estuviera poseída por una fuerza oscura, una energía maligna que se manifestaba de diferentes maneras. A pesar de su resistencia inicial, Miguel comenzó a ceder. La evidencia era abrumadora. Los sucesos extraños, las historias de los internos, la voz del chamán, todo apuntaba a la misma conclusión: algo terrible estaba sucediendo en la prisión, algo que escapaba a su comprensión y control. Empezó a considerar la posibilidad de que hubiera algo más allá de lo que podía ver, algo más allá de la lógica y la razón. Tal vez la fe, que había abandonado hacía tanto tiempo, era la única respuesta a este enigma. Tal vez el chamán, a pesar de su reputación y su pasado oscuro, era la única persona que podía ayudarlo a comprender y a combatir esta fuerza maligna. La incredulidad de Miguel se tambaleaba, amenazando con derrumbarse por completo. El mundo que conocía, el mundo de la razón y la lógica, se estaba desmoronando ante sus ojos. Abrumado por la creciente evidencia de lo inexplicable, Miguel tomó una decisión crucial: investigar a fondo los sucesos paranormales que asolaban la prisión. Ya no podía ignorar la realidad que se manifestaba ante sus ojos. La seguridad de los internos, y tal vez incluso la suya propia, dependía de que descubriera la verdad detrás de estos fenómenos. Dejó a un lado su escepticismo y se sumergió en una búsqueda exhaustiva de respuestas. Su primer paso fue revisar las grabaciones de seguridad de la noche en que destruyó la Biblia. Sabía que las cámaras habían captado el incidente en su totalidad y esperaba encontrar alguna pista que explicara lo que estaba sucediendo. Se encerró en la sala de monitoreo, rebobinando y reproduciendo las imágenes una y otra vez, analizando cada detalle con meticulosidad. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Solo su propia imagen, destrozando la Biblia con furia. Pero luego, después de varias repeticiones, notó algo perturbador que había pasado por alto inicialmente. Justo antes de que Miguel comenzara a destrozar la Biblia, se podía observar un extraño resplandor que emanaba del libro. Era una luz tenue, casi imperceptible, pero visible en las grabaciones. El resplandor parecía surgir de las páginas de la Biblia, iluminando brevemente el rostro de Miguel antes de desaparecer tan rápido como había aparecido. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había ninguna explicación lógica para ese resplandor. No había fuentes de luz cercanas, ni reflejos, ni fallas en la cámara que pudieran justificarlo. Era algo inexplicable, algo que desafiaba las leyes de la física y la razón. La visión del resplandor en las grabaciones de seguridad confirmó lo que Miguel ya sospechaba: la destrucción de la Biblia había desencadenado algo sobrenatural. La evidencia era innegable. El resplandor no era una simple ilusión óptica, sino una manifestación de una energía invisible que había sido liberada por su acto de blasfemia. Se sintió abrumado por el peso de su responsabilidad. Su acto de rebeldía había abierto una puerta a lo desconocido, permitiendo que una fuerza oscura entrara en la prisión. La lógica y la razón de Miguel se tambalearon ante la evidencia irrefutable. Durante años, había negado la existencia de lo sobrenatural, confiando únicamente en lo que podía ver y tocar. Pero ahora, se enfrentaba a una realidad que desafiaba todas sus creencias. El resplandor en las grabaciones era una prueba tangible de que había algo más allá del mundo material, algo que no podía ser explicado por la ciencia ni por la razón. Se sintió desorientado y vulnerable, como si el suelo que pisaba se hubiera desvanecido bajo sus pies.
La confirmación de lo inexplicable sumió a Miguel en un estado de profunda confusión. Ya no sabía en qué creer. El mundo que conocía se había transformado en algo extraño e impredecible. La prisión, antes un lugar de orden y control, se había convertido en un escenario de fenómenos paranormales. Se sentía atrapado en una pesadilla, sin saber cómo escapar. La carga de su responsabilidad lo oprimía, haciéndole sentir culpable por los sucesos que estaban ocurriendo en la prisión. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Si quieres saber qué descubre Miguel en las grabaciones de seguridad completas y cómo enfrenta las consecuencias de sus actos, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas el desenlace de esta escalofriante historia. Descubre si Miguel podrá encontrar la redención y proteger a los internos de la fuerza oscura que acecha la prisión. Suscríbete ahora y no te pierdas el próximo capítulo. ¿Logrará Miguel encontrar respuestas en lo inexplicable? Desesperado y sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros, Miguel tomó una decisión crucial: buscar ayuda externa. Recordó a un sacerdote católico, amigo de su familia, que había conocido desde su infancia. El padre Francisco era un hombre de fe inquebrantable, conocido por su sabiduría y su compasión. Miguel, a pesar de su escepticismo religioso, creía que el sacerdote podría ofrecerle alguna guía o consejo en esta situación tan extraña y perturbadora. No tenía nada que perder y sentía que necesitaba desesperadamente una mano amiga. Después de todo, el padre Francisco siempre había sido una figura de consuelo y esperanza en su vida, incluso durante los momentos más difíciles. Contactó al padre Francisco y le contó, con cautela y sin entrar en demasiados detalles, sobre los extraños sucesos que estaban ocurriendo en la prisión. Le habló de las sombras, los susurros, los objetos que se movían solos y la sensación constante de una presencia maligna. No le mencionó la destrucción de la Biblia ni la visión de Jesús, temiendo que el sacerdote lo tomara por loco. Simplemente le pidió que lo visitara en la prisión y que escuchara su historia. El padre Francisco, preocupado por el tono de voz de Miguel, accedió de inmediato. Sabía que algo andaba mal y que su amigo necesitaba ayuda. Al día siguiente, el padre Francisco llegó a la prisión. Miguel lo recibió en la entrada y lo condujo a su oficina, donde podrían hablar en privado. El sacerdote, un hombre de mediana edad con una mirada amable y una sonrisa serena, escuchó atentamente el relato de Miguel, sin interrumpirlo ni juzgarlo. Luego, le preguntó sobre los internos y las condiciones de la prisión. Miguel le contó sobre el chamán, los rumores de brujería y las historias de los internos sobre apariciones y fenómenos paranormales. El padre Francisco, aunque sorprendido por la magnitud de los sucesos, mantuvo la calma y le aseguró a Miguel que haría todo lo posible por ayudarlo. Después de hablar con Miguel, el padre Francisco solicitó permiso para hablar con algunos internos que habían sido testigos de los sucesos extraños. El alcaide, escéptico pero dispuesto a colaborar, accedió a su petición. El sacerdote entrevistó a varios internos, escuchando sus relatos con atención y respeto. Los internos, al principio reacios a hablar, se abrieron al padre Francisco y le contaron sus experiencias con detalle. Sus historias coincidían con lo que Miguel le había contado, confirmando la presencia de algo maligno en la prisión. El padre Francisco quedó impactado por la magnitud de la oscuridad que se había apoderado del lugar. Con la autorización del alcaide, el padre Francisco decidió intentar bendecir la prisión. Recorrió los pasillos, las celdas y los patios, rociando agua bendita y rezando oraciones en voz alta. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a sentir una resistencia invisible, una fuerza opresiva que dificultaba su labor. El aire se volvía más pesado, las luces parpadeaban y escuchaba susurros burlones que parecían provenir de las paredes. A pesar de la resistencia, el padre Francisco continuó rezando, con la fe inquebrantable que lo caracterizaba. Pero cuando intentó bendecir el patio central, el lugar donde Miguel había destrozado la Biblia, la fuerza maligna se manifestó con mayor intensidad.
Un viento helado sopló repentinamente, apagando las velas que llevaba el sacerdote. Las puertas de la celda se abrieron y cerraron violentamente, y los internos comenzaron a gritar aterrorizados. El padre Francisco sintió una presencia oscura y amenazante que lo rodeaba, impidiéndole continuar con la bendición. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado, bloqueando su intento de purificar el lugar. Con gran dificultad, logró salir del patio, sintiendo el peso de la oscuridad sobre sus hombros. De vuelta en la oficina de Miguel, el padre Francisco le contó sobre su experiencia. Hay una fuerza maligna muy poderosa en esta prisión, Miguel, le dijo con seriedad. Intenté bendecirla, pero algo me lo impidió. Es como si la oscuridad se negara a ceder. El sacerdote le aconsejó a Miguel que se arrepintiera de su acto y que buscara la redención. La destrucción de la Biblia ha desatado algo terrible, Miguel, le dijo. Debes confesar tu pecado y pedir perdón a Dios. Solo así podrás encontrar la paz y ayudar a liberar a esta prisión de la oscuridad. El padre Francisco le sugirió que rezara, que buscara consuelo en la fe y que se acercara a Dios. La fe es la única arma que tenemos contra la oscuridad, Miguel, le dijo. No la abandones ahora. 667 palabras. El consejo del padre Francisco caló hondo en Miguel. Las palabras arrepentimiento y redención resonaron en su mente, como un eco lejano de una fe que creía perdida para siempre. La idea de confesar su pecado y pedir perdón a Dios, aunque le resultaba extraña y ajena, comenzó a tomar forma en su corazón. Era como si una luz tenue se encendiera en la oscuridad de su alma, iluminando un camino que antes no había visto. El arrepentimiento, que antes consideraba una debilidad, ahora se presentaba como una oportunidad para liberarse del peso de su culpa y encontrar la paz interior. A partir de ese día, Miguel comenzó a sentir un profundo remordimiento por haber destruido la Biblia. Recordaba con nitidez el momento en que, cegado por la ira y la frustración, destrozó las páginas sagradas, profanando un símbolo de fe y esperanza para millones de personas. Se sentía avergonzado de su acto impulsivo y se preguntaba cómo había podido ser tan insensible y despiadado. El remordimiento lo carcomía por dentro, haciéndole sentir culpable por los sucesos que estaban ocurriendo en la prisión. Sabía que su acto había desencadenado algo terrible y que debía asumir la responsabilidad de sus consecuencias. En la soledad de su habitación, Miguel comenzó a rezar en secreto. Al principio, sus oraciones eran torpes y vacilantes, palabras repetidas sin convicción, pero con el tiempo, se volvieron más sinceras y sentidas. Buscaba consuelo y guía en la fe, pidiendo perdón por sus pecados y rogando por la salvación de la prisión. Recordaba las oraciones que su madre le había enseñado de niño, y las repetía con devoción, esperando que Dios escuchara sus súplicas. La oración se convirtió en un refugio, un espacio de paz y tranquilidad donde podía conectar con su yo interior y encontrar fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, la visión de Jesús se volvió más frecuente y clara. Ya no era una imagen fugaz y distante, sino una presencia constante que lo acompañaba en sus pensamientos y en sus sueños. Jesús se le aparecía en los pasillos de la prisión, en su habitación, incluso en la sala de monitoreo. Su rostro, sereno y compasivo, irradiaba una paz inefable que calmaba su alma atormentada. Miguel sentía una conexión profunda con Jesús, una conexión que trascendía la lógica y la razón. Era como si Jesús lo estuviera llamando, invitándolo a seguirlo por el camino de la fe y la redención. En una de esas visiones, Jesús le habló a Miguel con una voz suave y melodiosa. No temas, Miguel, le dijo. Sé que has cometido errores, pero también sé que tu corazón es bueno. Has sido elegido para proteger a los inocentes en esta prisión. Una fuerza oscura amenaza con destruirlos, pero tú tienes el poder de detenerla. Jesús le pidió a Miguel que protegiera a los internos, que los defendiera de la maldad que se cernía sobre ellos. Le encomendó la misión de ser un faro de esperanza en la oscuridad, de llevar consuelo y fe a aquellos que más lo necesitaban.
Miguel se sintió abrumado por la responsabilidad que Jesús le había encomendado. ¿Cómo podía él, un guardia de prisión escéptico y pecador, proteger a los inocentes de una fuerza oscura? Se sentía indigno de tal misión, pero al mismo tiempo, sentía una fuerza interior que lo impulsaba a aceptarla. Sabía que Jesús creía en él, y eso le daba la confianza necesaria para seguir adelante. Decidió aceptar su misión y hacer todo lo posible por cumplirla. ¿Es real la visión de Jesús o un producto de la imaginación de Miguel? ¿Podrá Miguel proteger a los inocentes de la fuerza oscura que acecha la prisión? La respuesta a estas preguntas está a punto de ser revelada. No te pierdas el próximo capítulo de esta impactante historia. Suscríbete ahora y descubre si Miguel encontrará la redención y salvará a la prisión de la oscuridad. 667 palabras. Impulsado por las palabras de Jesús y el creciente sentimiento de fe en su corazón, Miguel tomó una decisión firme: aceptar su misión y proteger a los internos de la fuerza oscura que acechaba la prisión. Ya no era el guardia escéptico y resignado de antes, sino un hombre transformado, dispuesto a luchar contra el mal y defender a los inocentes. Se sentía lleno de energía y determinación, como si una fuerza divina lo guiara en su camino. Sabía que la tarea no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. El primer paso de Miguel fue buscar información sobre rituales religiosos y símbolos de protección que pudieran ayudarlo a combatir la fuerza oscura. Se sumergió en la lectura de libros antiguos, consultó con el padre Francisco y buscó información en Internet. Descubrió que muchas religiones y culturas utilizaban símbolos y rituales específicos para alejar el mal y proteger a las personas de las energías negativas. Aprendió sobre cruces, símbolos de invocación, oraciones de protección y rituales de purificación. Se dio cuenta de que la fe era una poderosa herramienta para combatir la oscuridad y que debía utilizarla con sabiduría y discernimiento. En medio de su búsqueda, Miguel recibió una ayuda inesperada. El chamán, aquel interno acusado de brujería, se comunicó con él desde su celda, ofreciéndole su colaboración. Al principio, Miguel desconfió del chamán, considerándolo un manipulador y un embaucador. Pero el chamán insistió en que él era el único que conocía los secretos para combatir la fuerza oscura y que juntos podían salvar la prisión. Le reveló que la destrucción de la Biblia había perturbado un equilibrio ancestral y que solo con la ayuda de los espíritus y los rituales antiguos podían restaurarlo. Le ofreció enseñarle los rituales y las protecciones necesarias para enfrentar la amenaza. La oferta del chamán sorprendió a Miguel. Nunca se había imaginado trabajando junto a un brujo para salvar la prisión. Pero la situación era desesperada y necesitaba toda la ayuda posible. Después de pensarlo mucho, decidió aceptar la oferta del chamán, aunque con reservas. Sabía que estaba corriendo un riesgo, pero sentía que no tenía otra opción. La vida de los internos estaba en juego y debía hacer todo lo posible por protegerlos. Además, en el fondo de su corazón, sentía que el chamán era sincero y que realmente quería ayudar. Así, Miguel y el chamán formaron una alianza improbable. Un guardia de prisión escéptico y un brujo acusado de herejía unieron sus fuerzas para combatir una fuerza oscura que amenazaba con destruir la prisión. Miguel visitaba al chamán en su celda por las noches, aprendiendo de él los rituales y las protecciones necesarias para enfrentar la amenaza. El chamán le enseñó sobre los espíritus, los símbolos sagrados, las oraciones de protección y los rituales de purificación. Le reveló secretos ancestrales que habían sido transmitidos de generación en generación. Miguel, a pesar de su escepticismo inicial, se sorprendió al descubrir la sabiduría y el poder que emanaban del chamán. A medida que Miguel se sumergía en el mundo de lo sobrenatural, su fe se fortalecía y su escepticismo se desvanecía. Comenzaba a creer en la existencia de fuerzas invisibles que influían en el mundo que lo rodeaba. Sentía que la visión de Jesús lo estaba guiando en su camino y que el chamán era un instrumento de Dios para ayudarlo a cumplir su misión. Pero al mismo tiempo, luchaba contra sus propias dudas y temores.
Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo manipulado o si estaba perdiendo la cabeza. La lucha entre su escepticismo y su creciente fe era constante y agotadora. En medio de esta tormenta interna, Miguel se aferraba a su objetivo principal, proteger a los internos de la fuerza oscura. Sabía que la vida de muchas personas dependía de él y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por cumplir su misión. Se sentía como un guerrero en una batalla invisible, luchando contra un enemigo poderoso y despiadado. Pero no estaba solo. Tenía la fe, la ayuda del chamán y el apoyo de algunos internos que creían en él. Juntos, estaban decididos a salvar la prisión de la oscuridad. La preparación del ritual se convirtió en la prioridad absoluta de Miguel y el chamán. Sabían que la fuerza oscura se estaba fortaleciendo y que debían actuar con rapidez y decisión. El chamán le explicó a Miguel que el ritual debía realizarse en un lugar específico de la prisión, donde la energía negativa era más intensa. Le indicó que necesitaban reunir una serie de elementos sagrados y contar con la colaboración de algunos internos que tuvieran fe y valentía. El lugar elegido para el ritual era el antiguo patio de la prisión, un espacio abandonado y sombrío que había sido escenario de numerosos actos de violencia y sufrimiento. El chamán le explicó a Miguel que ese lugar estaba impregnado de energía negativa y que era necesario purificarlo para alejar la fuerza oscura. Le indicó que debían limpiar el patio, construir un altar y dibujar un círculo de protección. También le dijo que necesitaban reunir agua bendita, sal, incienso, velas, hierbas sagradas y un crucifijo. Con la ayuda del chamán, Miguel comenzó a reunir los elementos necesarios para el ritual. Consiguió agua bendita del Padre Francisco, sal de la cocina de la prisión, incienso y velas de la tienda del penal y hierbas sagradas del jardín del chamán. También buscó un crucifijo en la capilla de la prisión, pero no encontró ninguno. Alguien lo había robado o escondido. Desesperado, le pidió al Padre Francisco que le prestara uno. El sacerdote, conmovido por la fe de Miguel, le entregó su propio crucifijo, un objeto de gran valor sentimental que había pertenecido a su familia durante generaciones. La tarea más difícil fue conseguir la colaboración de los internos. Muchos de ellos se resistían a participar en el ritual, temiendo las represalias de otros internos o de los guardias. Algunos se burlaban de Miguel, llamándolo loco y fanático. Otros tenían miedo de las consecuencias de invocar a los espíritus y preferían mantenerse al margen. El chamán le había advertido que la fuerza oscura intentaría sabotear el ritual, sembrando el miedo y la desconfianza entre los internos. Miguel no se rindió. Sabía que necesitaba la ayuda de los internos para que el ritual fuera efectivo. Comenzó a hablar con ellos, explicándoles la importancia de participar y convenciéndolos de que juntos podían salvar la prisión de la oscuridad. Les contó sobre la visión de Jesús, sobre la fuerza oscura que amenazaba con destruirlos y sobre el poder de la fe para vencer el mal. Les prometió que, si participaban en el ritual, encontrarían la paz y la esperanza que tanto anhelaban. Poco a poco, algunos internos comenzaron a ceder. Se sintieron conmovidos por la sinceridad de Miguel y por su fe inquebrantable. Vieron en él a un líder, a un hombre que se preocupaba por su bienestar y que estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerlos. Algunos internos, que habían sido testigos de los sucesos extraños, se ofrecieron a ayudar a Miguel de inmediato. Otros, que habían perdido la fe y la esperanza, encontraron en el ritual una oportunidad para redimirse y encontrar un nuevo camino. Con la ayuda de los internos, Miguel logró limpiar el patio, construir el altar y dibujar el círculo de protección. También distribuyó los elementos sagrados entre los participantes y les explicó el papel que debían desempeñar en el ritual. Les pidió que rezaran, que cantaran himnos religiosos y que se concentraran en la luz y el amor. Les advirtió que la fuerza oscura intentaría perturbar el ritual y que debían mantenerse firmes en su fe y no dejarse vencer por el miedo. El chamán, desde su celda, dirigió a Miguel en la preparación del ritual. Le indicó las oraciones que debían rezar, los himnos que debían cantar y los gestos que debían realizar.
Le explicó el significado de cada elemento sagrado y la forma en que debían utilizarlo. Le advirtió sobre los peligros del ritual y le enseñó cómo protegerse de las energías negativas. Le transmitió su sabiduría ancestral, confiando en que Miguel sería capaz de llevar a cabo el ritual con éxito. Con todo listo, Miguel se sintió preparado para enfrentar la fuerza oscura. Sabía que el ritual sería peligroso y que no podía garantizar el éxito. Pero tenía fe en Jesús, en el poder de la oración y en la fuerza de la comunidad. Estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar la prisión de la oscuridad. Sabía que no estaba solo y que contaba con el apoyo de los internos, del padre Francisco y del chamán. Juntos, estaban decididos a vencer el mal y a restaurar la paz y la esperanza en la prisión. ¿Lograrán Miguel y los internos llevar a cabo el ritual con éxito? ¿Podrán vencer la fuerza oscura que acecha la prisión? ¿O serán derrotados por la maldad que se ha apoderado del lugar? No te pierdas el próximo capítulo de esta emocionante historia. Suscríbete ahora y descubre el resultado del ritual. ¿Será Miguel capaz de proteger a los inocentes y encontrar la redención? 667. Con el patio listo, la noche cerrada y la luna ocultándose tras las nubes, el ritual comenzó. Miguel, con el crucifijo del Padre Francisco en la mano, se situó en el centro del círculo, rodeado por los internos que habían aceptado participar. Sus rostros, iluminados por la tenue luz de las velas, reflejaban una mezcla de temor y esperanza. El chamán, desde su celda, guiaba el ritual con su voz resonante, recitando oraciones en una lengua antigua que Miguel apenas comprendía. Los internos, siguiendo las instrucciones de Miguel, comenzaron a rezar en voz alta, repitiendo las oraciones que habían aprendido de memoria. El ambiente era tenso y cargado de energía. El aire parecía vibrar con una fuerza invisible, haciendo que las velas parpadearan y que los corazones latieran con fuerza. Miguel sentía una presencia extraña que lo observaba, una energía oscura y amenazante que emanaba del patio abandonado. Sabía que la fuerza oscura estaba presente y que intentaría sabotear el ritual. De repente, una ráfaga de viento helado azotó el patio, apagando algunas de las velas y haciendo temblar a los internos. Las sombras se alargaron y se movieron de forma errática, creando la ilusión de figuras fantasmales que danzaban en la oscuridad. Los internos, aterrorizados, comenzaron a gritar y a llorar. Miguel intentó mantener la calma, recordándoles la importancia de mantenerse firmes en su fe y de no dejarse vencer por el miedo. Las luces de la prisión comenzaron a parpadear, creando un efecto estroboscópico que desorientaba y aterraba a los internos. Objetos comenzaron a moverse solos, levitando en el aire y cayendo al suelo con estrépito. Unos gritos desgarradores resonaron en la oscuridad, provenientes de las celdas vacías que rodeaban el patio. La fuerza oscura se estaba manifestando con gran intensidad, atacando a los participantes del ritual y sembrando el caos y el terror. A pesar del miedo, el grupo persistió en el ritual. Miguel, con el crucifijo en alto, comenzó a recitar una oración de protección en voz alta, su voz resonando con fuerza y determinación. Los internos, imitando a Miguel, comenzaron a cantar himnos religiosos, sus voces unidas creando un muro de sonido que intentaba repeler la fuerza oscura. El chamán, desde su celda, intensificó sus oraciones y conjuros, invocando a los espíritus ancestrales para que los protegieran y los guiaran. La lucha por la fe se libraba en el patio de la prisión. El bien y el mal se enfrentaban en una batalla invisible, donde la oración, el canto y la fe eran las armas principales. La fuerza oscura intentaba romper el círculo de protección, sembrando el miedo y la desesperación entre los participantes. Pero Miguel y los internos se mantenían firmes, resistiendo el embate de la maldad y aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. El chamán, desde su celda, sentía la intensidad del combate. La energía oscura emanaba del patio, llegando hasta su celda y perturbando su concentración. Sabía que el ritual estaba llegando a su clímax y que debían resistir a toda costa. Les instó a seguir rezando, a mantener la fe y a no dejarse vencer por el miedo.
Les recordó que la luz siempre vence a la oscuridad y que, si permanecían unidos, podrían derrotar a la fuerza maligna. Miguel, sudando y temblando, sentía la presencia de Jesús a su lado. Una fuerza invisible lo protegía y lo guiaba, dándole la fuerza necesaria para continuar con el ritual. Sabía que Jesús estaba con ellos y que no los abandonaría en la lucha contra el mal. Se aferró al crucifijo con fuerza, sintiendo la energía divina que emanaba de él. Continuó recitando las oraciones con fervor, invocando el nombre de Jesús y pidiendo su protección. La batalla entre el bien y el mal se libraba en el patio de la prisión, un escenario sombrío y desolado donde la fe y la esperanza eran las únicas armas. Miguel y los internos, unidos en la oración y el canto, luchaban contra la fuerza oscura, dispuestos a darlo todo por salvar la prisión de la maldad. La noche era larga y oscura, pero la luz de la fe brillaba con fuerza, iluminando el camino hacia la victoria. 668 palabras. La fuerza oscura, sintiendo la amenaza del ritual, concentró su ataque directamente en Miguel. Una sombra densa se abalanzó sobre él, intentando poseerlo, envolviéndolo en una oscuridad sofocante. Miguel sintió un dolor agudo en todo el cuerpo, como si miles de agujas lo estuvieran atravesando. La sombra intentaba apagar su fe, erosionar su voluntad y convertirlo en un recipiente para su maldad. En el momento más crítico, cuando la sombra estaba a punto de consumirlo por completo, Miguel tuvo una visión de Jesús. La figura luminosa apareció frente a él, irradiando una luz cegadora que disipó la oscuridad. Jesús extendió su mano hacia Miguel, ofreciéndole su ayuda y su protección. Miguel sintió una fuerza renovadora inundar su cuerpo, expulsando el dolor y el miedo. La visión de Jesús era un escudo, una barrera impenetrable que impedía que la sombra lo poseyera. La fuerza oscura, debilitada por la visión de Jesús, retrocedió, liberando a Miguel de su agarre. La sombra se disipó, dejando tras de sí un vacío inquietante. Miguel, exhausto pero aliviado, se aferró al crucifijo con fuerza, sintiendo la presencia de Jesús a su lado. Sabía que la batalla no había terminado, pero la visión le había dado la fuerza y la esperanza necesarias para continuar luchando. La visión de Jesús debilitó la fuerza oscura, dando al grupo la oportunidad de continuar con el ritual. Los internos, animados por la presencia divina, intensificaron sus oraciones y cantos, llenando el patio de la prisión con un fervor renovado. La energía positiva emanaba de sus corazones, repeliendo la oscuridad y creando un escudo de protección alrededor del círculo. Miguel, fortalecido por la visión, continuó recitando las oraciones con voz firme y segura, guiando al grupo en la lucha contra el mal. En ese momento, el chamán, sintiendo la necesidad de un esfuerzo mayor, intervino con un conjuro poderoso. Desde su celda, comenzó a recitar palabras en una lengua ancestral, invocando a los espíritus de la naturaleza y a los dioses antiguos. Su voz resonaba con una fuerza inusitada, llenando la prisión con una energía vibrante. El conjuro del chamán era un llamado a las fuerzas primordiales, una súplica para restaurar el equilibrio y purificar el lugar de la maldad. El conjuro del chamán tuvo un efecto inmediato. Una luz brillante emanó de su celda, extendiéndose por toda la prisión y llegando hasta el patio. La luz purificadora quemó la oscuridad, disipando las sombras y liberando a los internos del miedo. La fuerza oscura, herida por el conjuro, gritó de dolor y retrocedió, buscando refugio en los rincones más oscuros de la prisión. El conjuro del chamán, combinado con la visión de Jesús y la fe de los internos, logró purificar la prisión. La energía negativa se disipó, dejando tras de sí una sensación de paz y tranquilidad. El aire se volvió más ligero, las luces dejaron de parpadear y los objetos dejaron de moverse. Los internos, aliviados, sintieron una profunda gratitud y comenzaron a llorar de alegría. La fuerza oscura había sido derrotada, al menos por el momento. Pero el ritual no había terminado. Aún quedaba mucho por hacer para asegurar la victoria definitiva sobre el mal. Miguel sabía que la fuerza oscura volvería a atacar y que debían estar preparados para defender la prisión.
Les instó a mantener la fe, a seguir rezando y a permanecer unidos en la lucha contra la maldad. Les recordó que la luz siempre vence a la oscuridad y que, si permanecían firmes en su creencia, podrían superar cualquier obstáculo. El ritual continuó durante horas, hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas de la prisión. Con cada rayo de sol, la fuerza oscura se debilitaba y la esperanza renacía en los corazones de los internos. Miguel, exhausto pero satisfecho, sintió que había cumplido su misión. Había protegido a los inocentes, había luchado contra el mal y había restaurado la fe en la prisión. Pero la duda persistía en su mente. ¿Habían derrotado realmente a la fuerza oscura? ¿O solo habían ganado una batalla en una guerra que aún no había terminado? ¿Logrará el ritual purificar completamente la prisión? ¿O la fuerza oscura regresará con más fuerza que nunca? ¿Cuál será el destino de Miguel y de los internos? La respuesta a estas preguntas está a punto de ser revelada. No te pierdas el próximo capítulo de esta emocionante historia. Suscríbete ahora y descubre el resultado final del ritual. ¿Será Miguel capaz de encontrar la redención y salvar a la prisión de la oscuridad para siempre? 667. Con la llegada del alba, el ritual llegó a su fin. Una calma inusual se apoderó de la prisión. La tensión palpable de la noche anterior se había disipado, reemplazada por una atmósfera de serenidad y esperanza. Los internos, exhaustos pero aliviados, regresaron a sus celdas con una nueva luz en los ojos. La fuerza oscura había sido expulsada, al menos por él. Momento, y la prisión, aunque marcada por la experiencia, parecía respirar de nuevo. El aire era más puro, las sombras menos amenazantes, y el silencio, antes opresivo, ahora transmitía una sensación de paz. Miguel, sintiéndose como si hubiera corrido un maratón, observaba el amanecer desde el patio. El crucifijo del Padre Francisco aún apretado en su mano, sintió una gratitud inmensa hacia Jesús, hacia el chamán, hacia los internos que habían confiado en él. Había sido una noche de prueba, una batalla contra fuerzas invisibles que habían puesto a prueba su fe y su valentía. Pero habían resistido, habían luchado juntos, y habían logrado alejar la oscuridad. Sin embargo, en medio de la calma, una pregunta persistía en la mente de Miguel: ¿dónde estaba el chamán? Después del clímax del ritual, en medio de la confusión y el alivio, nadie había prestado atención a su celda. Ahora, con la luz del día, Miguel sintió la necesidad de agradecerle por su ayuda, de reconocer su valentía y sabiduría. Se dirigió a la celda del chamán, esperando encontrarlo descansando después de la intensa noche. Pero al llegar a la celda, Miguel se encontró con una sorpresa inesperada. La celda estaba vacía. No había señales de que el chamán hubiera estado allí. La cama estaba hecha, el suelo limpio, y no había rastro de sus pertenencias. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Miguel buscó por toda la celda, revisando cada rincón, pero no encontró ninguna explicación para su desaparición. La desaparición del chamán era un misterio. ¿Cómo había podido salir de su celda sin ser visto? ¿A dónde había ido? ¿Había sido un enviado divino, enviado para ayudarlos a combatir la fuerza oscura y luego desaparecer sin dejar rastro? Miguel se preguntaba si todo había sido un sueño, una alucinación producto de su imaginación. Pero la evidencia de la noche anterior era innegable: la fuerza oscura había estado presente, el ritual se había realizado y la prisión había sido purificada. La leyenda del chamán persistió entre los internos. Algunos afirmaban que era un ángel, enviado por Dios para protegerlos del mal. Otros decían que era un espíritu ancestral, un guerrero que había luchado contra la oscuridad durante siglos. Algunos incluso creían que era un viajero del tiempo, un ser de otra dimensión que había llegado para ayudarlos en su momento de necesidad. Independientemente de la verdad, el chamán se había convertido en una figura legendaria en la prisión, un símbolo de esperanza y protección. El impacto del ritual fue profundo en los internos que participaron. Muchos de ellos experimentaron un cambio en sus vidas, encontrando consuelo y esperanza en la fe.
Algunos abandonaron la violencia y se dedicaron a ayudar a otros. Otros se reconciliaron con sus familias y buscaron una vida mejor. Todos ellos, sin excepción, recordaban la noche del ritual como un momento de transformación, un punto de inflexión en sus vidas. La prisión volvió a la normalidad, aunque con una atmósfera diferente. La violencia disminuyó, la tensión se relajó y los internos comenzaron a tratarse con más respeto y compasión. Miguel, convertido en un líder y un ejemplo para muchos, se dedicó a ayudar a los internos, ofreciéndoles consuelo y apoyo espiritual. La destrucción de la Biblia, que había sido el detonante de todo, se convirtió en una lección aprendida, un recordatorio de la importancia de la fe y el respeto por lo sagrado. Y mientras Miguel observaba el amanecer, una nueva fe nacía en su corazón, una fe que lo guiaría por el resto de su vida. 668 palabras. El cambio en Miguel fue profundo y evidente para todos los que lo conocían. El guardia de prisión escéptico y amargado se había transformado en un hombre humilde y creyente, irradiando una paz interior que antes le era ajena. Su mirada, antes fría y distante, ahora reflejaba compasión y comprensión. Su rostro, marcado por las dificultades de la vida, se iluminaba con una sonrisa sincera. Miguel era un hombre nuevo, renacido de las cenizas de su pasado. La experiencia del ritual y la visión de Jesús habían cambiado su vida para siempre. Ya no era el hombre que había negado la fe y desafiado lo divino. Había comprendido el poder de la oración, la importancia del perdón y la necesidad de creer en algo más grande que uno mismo. La fe cristiana, que antes había rechazado, ahora era el centro de su vida, la guía que lo orientaba en cada paso que daba. Se sentía agradecido con Dios por haberle dado una segunda oportunidad, por haberlo salvado de la oscuridad y por haberlo puesto en el camino de la luz. Miguel abrazó la fe cristiana con fervor y devoción. Comenzó a leer la Biblia con regularidad, buscando sabiduría y consuelo en sus páginas. Asistía a misa todos los domingos, participando activamente en la comunidad religiosa de la prisión. Rezaba con frecuencia, pidiendo perdón por sus pecados y rogando por la salvación de los internos. Se convirtió en un ejemplo de fe para muchos, inspirando a otros a buscar la redención y a encontrar la paz interior. Pero Miguel no se limitó a practicar su fe en privado. Sintió la necesidad de compartir su experiencia con los demás, de ayudar a aquellos que estaban perdidos y desesperados. Se dedicó a ayudar a los internos, ofreciéndoles consuelo, apoyo espiritual y palabras de aliento. Visitaba a los enfermos y a los solitarios, escuchando sus problemas y ofreciéndoles una mano amiga. Organizó grupos de oración y estudio bíblico, donde los internos podían compartir sus inquietudes y encontrar respuestas a sus preguntas. Miguel se convirtió en un mediador entre los internos y la administración de la prisión. Intercedía por aquellos que necesitaban ayuda, buscando soluciones a sus problemas y defendiendo sus derechos. Trabajó para mejorar las condiciones de vida en la prisión, promoviendo el respeto, la tolerancia y la justicia. Su influencia positiva se extendió por toda la prisión, creando un ambiente de mayor armonía y comprensión. Miguel comprendió que el perdón era esencial para la redención. Se reconcilió con su pasado, aceptando sus errores y aprendiendo de ellos. Perdonó a aquellos que lo habían lastimado y les pidió perdón a aquellos a quienes había ofendido. El perdón lo liberó del peso de la culpa y le permitió seguir adelante con su vida. Se dio cuenta de que el perdón no era un acto de debilidad, sino un acto de valentía y amor. Miguel encontró el perdón en la figura de Jesús. Comprendió que Jesús había perdonado sus pecados y le había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Se sintió agradecido con Jesús por su misericordia y su amor incondicional. Decidió seguir los pasos de Jesús, perdonando a los demás como él había sido perdonado. Se convirtió en un instrumento de paz y reconciliación, promoviendo el perdón y la comprensión en la prisión. El cambio en Miguel fue una inspiración para muchos. Los internos, los guardias y el personal de la prisión fueron testigos de su transformación. Su historia se convirtió en una leyenda, un ejemplo de cómo la fe,
el arrepentimiento y el perdón pueden transformar una vida. Miguel se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso en el lugar más oscuro y desolado, la luz de la fe puede brillar con fuerza. Su legado perduró en la prisión, inspirando a otros a buscar la redención y a encontrar la paz interior. Si quieres saber cómo termina esta increíble historia de fe y redención, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas el desenlace de la historia de Miguel, el guardia de prisión que encontró a Jesús en el lugar más inesperado. Descubre cómo Miguel continúa su misión de ayudar a los demás y cómo su vida se convierte en un testimonio del poder de la fe, el arrepentimiento y el perdón. Suscríbete ahora y no te pierdas el próximo capítulo de esta conmovedora historia. 667 palabras. Una noche, mientras Miguel realizaba su ronda habitual por los pasillos de la prisión, llegó al lugar donde había tenido su primera visión de Jesús. Era un pasillo solitario, mal iluminado, donde la energía de la prisión parecía concentrarse. Miguel siempre sentía una extraña sensación de paz y tranquilidad en ese lugar, como si estuviera más cerca de Dios. De repente, una luz brillante iluminó el pasillo. Miguel se detuvo en seco, sintiendo una emoción indescriptible. En medio de la luz, la figura de Jesús apareció frente a él, con su rostro sereno y compasivo, irradiando una paz inefable. Miguel cayó de rodillas, sintiéndose indigno de estar en presencia del Señor. Miguel, dijo Jesús con una voz suave y melodiosa, he venido a agradecerte por tu valentía y tu fe. Has protegido a los inocentes en esta prisión, has luchado contra la oscuridad y has restaurado la fe en este lugar. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Miguel, con lágrimas en los ojos, respondió, Señor, no soy digno de tu agradecimiento. He cometido muchos errores en mi vida, he negado tu existencia y he desafiado tu voluntad. Pero tú me has perdonado y me has dado una segunda oportunidad. Te agradezco por tu misericordia y tu amor incondicional. Jesús sonrió y le dijo, Miguel, todos cometemos errores en la vida. Lo importante es aprender de ellos y arrepentirse de nuestros pecados. Tú has hecho eso y has demostrado ser un hombre de fe y de corazón. Ahora, te bendigo, hijo mío, y te prometo paz y felicidad en tu vida. Sigue adelante con tu misión, ayudando a los demás y promoviendo el amor y la compasión en el mundo. Jesús extendió su mano y bendijo a Miguel. Una energía cálida y reconfortante inundó el cuerpo de Miguel, llenándolo de una paz y una alegría que nunca antes había experimentado. Sintió que todos sus pecados eran perdonados y que su alma estaba limpia y pura. La bendición de Jesús era un regalo invaluable, una muestra de su amor y su confianza. Después de bendecirlo, Jesús se despidió de Miguel. Adiós, hijo mío, dijo Jesús. Sigue el camino de la fe y nunca te rindas ante la adversidad. Yo estaré siempre contigo, guiándote y protegiéndote. Y con estas palabras, Jesús desapareció, dejando a Miguel con una profunda sensación de paz y alegría. Miguel se levantó del suelo, sintiéndose renovado y fortalecido. Sabía que había cumplido su misión y que había encontrado la redención. La aparición final de Jesús era la confirmación de que había hecho lo correcto, de que había elegido el camino de la fe y del amor. Su corazón estaba lleno de gratitud y alegría, y su alma rebosaba de paz y serenidad. Miguel salió del pasillo, sintiendo que era un hombre nuevo. La oscuridad había desaparecido de su vida, reemplazada por la luz de la fe. Sabía que seguiría trabajando como guardia en la prisión, pero ahora con una nueva perspectiva. Se dedicaría a ayudar a los internos, ofreciéndoles consuelo, apoyo espiritual y la esperanza de un futuro mejor. Su vida se había transformado en un testimonio del poder de la fe, el arrepentimiento y el perdón. Miguel nunca olvidó la aparición final de Jesús. Ese momento quedó grabado en su memoria como una experiencia sagrada, un encuentro con lo divino que cambió su vida. Para siempre. La imagen de Jesús, con su rostro sereno y compasivo, lo acompañó en cada paso que dio, guiándolo y protegiéndolo. La bendición de Jesús fue un regalo invaluable,
una fuente de paz y felicidad que lo llenó de alegría hasta el final de sus días. Miguel sabía que había cumplido su misión y que había encontrado la redención. Su vida era un ejemplo de cómo la fe, el arrepentimiento y el perdón pueden transformar incluso al alma más endurecida. Su historia se convirtió en una leyenda en la prisión, inspirando a otros a buscar la luz en medio de la oscuridad y a encontrar la paz en medio del caos. Miguel, el guardia de prisión que encontró a Jesús, había dejado un legado de amor, fe y esperanza que perduraría por siempre. 669 palabras. Con una nueva paz que emanaba de su ser, Miguel continuó trabajando como guardia en la prisión, pero con una perspectiva completamente transformada. Ya no era el vigilante frío y escéptico, sino un hombre de fe y compasión, dedicado a ayudar a los internos a encontrar la redención. Su experiencia con Jesús había cambiado su vida para siempre, y ahora sentía la responsabilidad de compartir esa luz con aquellos que vivían en la oscuridad. Miguel se convirtió en una figura de esperanza y guía para los internos. Les ofrecía consuelo, apoyo espiritual y la oportunidad de hablar sobre sus problemas y miedos. Les contaba su propia historia, cómo había negado la fe y cómo había encontrado a Jesús en el lugar más inesperado. Les animaba a arrepentirse de sus pecados, a perdonar a los demás y a buscar la paz interior. Muchos internos, conmovidos por su testimonio, comenzaron a seguir su ejemplo, encontrando consuelo y esperanza en la fe cristiana. Miguel organizó grupos de oración y estudio bíblico en la prisión, donde los internos podían reunirse para leer las Escrituras, compartir sus experiencias y rezar juntos. Estos grupos se convirtieron en un refugio para muchos, un lugar donde podían encontrar apoyo emocional y espiritual. Miguel también se encargaba de conseguir Biblias y otros materiales religiosos para los internos, asegurándose de que tuvieran acceso a la palabra de Dios. Además de su labor espiritual, Miguel también se preocupaba por el bienestar físico y emocional de los internos. Trabajaba en estrecha colaboración con la administración de la prisión para mejorar las condiciones de vida, abogando por una mejor alimentación, atención médica y programas de rehabilitación. Se esforzaba por crear un ambiente de respeto y tolerancia en la prisión, promoviendo la comunicación y la resolución pacífica de conflictos. Miguel se convirtió en un mediador entre los internos y los guardias, ayudando a resolver disputas y a promover la comprensión mutua. Se ganó el respeto de ambos grupos, gracias a su honestidad, su integridad y su compromiso con la justicia. Los internos confiaban en él, sabiendo que siempre defendería sus derechos y que lucharía por su bienestar. Los guardias lo admiraban por su valentía, su sabiduría y su capacidad para mantener la paz en la prisión. Con el paso del tiempo, la historia de Miguel se convirtió en una leyenda en la prisión. Se contaba de boca en boca, transmitiéndose de generación en generación de internos y guardias. La historia de un hombre que había negado la fe, que había encontrado a Jesús en el lugar más inesperado y que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Una historia de redención, esperanza y amor incondicional. La historia de Miguel inspiró a muchos a buscar la fe y la redención. Internos que habían perdido la esperanza encontraron un nuevo propósito en la vida, dedicándose a ayudar a otros y a difundir el mensaje de Jesús. Guardias que habían sido cínicos y desconfiados se abrieron a la posibilidad de creer en algo más grande que ellos mismos. La prisión, que antes había sido un lugar de oscuridad y desesperación, se transformó en un faro de esperanza y fe. El legado de Miguel perduró en la prisión mucho después de su muerte. Su historia siguió inspirando a otros a buscar la luz en medio de la oscuridad y a encontrar la paz en medio del caos. Su ejemplo demostró que el poder de la fe, el arrepentimiento y el perdón puede transformar incluso el lugar más desolado y el alma más endurecida. La historia de Miguel es un testimonio del poder de la fe, el arrepentimiento y el perdón. Demuestra que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, la luz de Dios puede brillar y guiarnos hacia la redención. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos de nuestros pecados, para perdonar a los demás y para buscar la paz interior. Si te gustó esta historia de fe y redención, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario.
¿Crees que la aparición de Jesús a Miguel fue real o una alucinación? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides ver otro video similar en nuestro canal. Recuerda, el poder de la fe puede transformar vidas, incluso en los lugares más inesperados. 668.